La siguiente temática trata sobre la conversión entre medidas de capacidad y volumen. Bien, antes de iniciar, pues deben de entender que capacidad y volumen no es lo mismo. La vez pasada, pues anteriormente les decía yo que volumen es, el concepto de volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Y en este caso, volumen pues está relacionado un poco con capacidad, porque la capacidad es la cantidad, ya sea de objetos, de líquidos, de cosas que caben dentro en este caso de los cuerpos geométricos o de cualquier objeto físico. Un ejemplo sencillo relacionado con el tema es en el caso de las piscinas, por ejemplo. Las piscinas, pues en su gran mayoría, si ustedes se fijan, tienen forma de un prisma rectangular. A esa piscina, si yo le conozco sus tres dimensiones, si yo le conozco su largo, le conozco su ancho y le conozco su profundidad, con esos tres datos yo le podría calcular cuántos litros caben en esa piscina. Igual pasa, por ejemplo, en el aula de clase. El aula de clase tiene la forma de un prisma rectangular también. Entonces, si yo quisiera saber con cuánto se llenaría de agua el aula de clase, entonces con simplemente tres datos de su largo, su ancho y su altura o su profundidad, yo puedo calcularle la capacidad en litros que se lleva dentro del aula de clase. Ahora, nosotros lo vamos a estudiar las capacidades en litros, pero no solamente en litros se miden las capacidades, también están en barriles, están en bidones, están en galones. Entonces, existen otras medidas de capacidad. Nosotros vamos a trabajar en este caso con lo que es litros en cuanto a las capacidades. Entonces, vamos a iniciar primero entendiendo esta parte. Esas dos, podemos llamarle dos relaciones que están ahí, son bastante fundamentales. Esto que está aquí se lee que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Y que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Ahora, esas flechitas que indican ahí, que si yo voy a convertir de aquí para allá, es decir, de izquierda a derecha, vamos a multiplicar. Y si yo voy a convertir de aquí para allá o de derecha a izquierda, voy a dividir. Eso nos va a servir bastante para el desarrollo de todos los ejercicios. Ahora, vamos a iniciar primero con estos 4 ejercicios sencillos de conversión, para que después analicemos los 3 problemas que están en la pizarra. En esto aquí nos pide convertir 48 metros cúbicos a litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Voy a escribir primero la cantidad que quiero convertir, que en este caso son los 48. Entonces, escribo los 48. Ahora se van a fijar en lo siguiente. Dice que es de metro cúbico a litro. Fijémonos aquí arriba. Dice que es de metro cúbico a litro. De metro cúbico a litro. Entonces viene de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a multiplicar. Lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por el valor que nos da en la igualdad, que en este caso es 1000. Y en 48 por 1000 está fácil porque solamente multiplicamos 48 por 1, eso es 48. Le agrego los 3 ceros y entonces me queda 48.000 y ya me queda en litros. ¿Qué quiere decir esta conversión? Que si yo tengo un espacio, que digamos, por decir así, si yo tengo en este cubo, ese cubo tiene un volumen, de 48 metros cúbicos, ese es su volumen, 48 metros cúbicos. Dentro de este cubo se pueden almacenar 48.000 litros. Eso quiere dar a entender esa primera conversión. Bien, vamos con la segunda.
La segunda nos pide transformar 34 litros a centímetros cúbicos. Entonces primero escribo la cantidad que voy a convertir, en este caso es 34. Dice que es, en este caso, de litro a centímetro cúbico. Fijémonos aquí, de litros a centímetro cúbico. Vuelve de aquí para allá. Entonces vamos a multiplicar de litro a centímetro cúbico. ¿Por cuánto? Nuevamente siempre por la cantidad que nos indica, que es 1000. Entonces multiplicamos por 1000. Entonces ahí nos quedaría, hacemos el procedimiento anterior, entonces 34 por 1, eso es 34, le agrego los 3 ceros, me queda en 34.000 y ya me queda en centímetros cúbicos, que es lo que yo estaba convirtiendo. Y ya obtengo mi respuesta. Vamos con el tercer ejemplo. Dice aquí, vamos a convertir 64.000 litros a metros cúbicos. Entonces, observemos aquí. Me pide que voy a transformar entonces los 64.000, escribo la cantidad, 64.000. Dice que de litro a metro cúbico. Ahora es de litro a metro cúbico. De litro a metro cúbico. Entonces viene de aquí para allá. Entonces vamos a dividir. Cuando sea en división, les sugiero que lo hagan así para que sea más fácil. Como es división, le van a poner sobre, en este caso, siempre la cantidad que es 1000. Para hacerlo más rápido. Como es división, por eso le puse sobre 1000. ¿Para qué? Para eliminar 0. Miren aquí, puedo quitar el 0 de aquí, el 0 de arriba, el 0 de arriba con el 0 de abajo. Puedo quitar este otro 0 arriba con este otro 0 abajo. Puedo quitar este otro 0 arriba con este 0 abajo. ¿Qué me queda al final? Me queda solamente 64 entre 1. Y 64 entre 1 sabemos que es 64. Y ya me queda en metros cúbicos. Y ahí sería todo. Vamos con el siguiente. En el siguiente dice que son 7.600 centímetros cúbicos a litros. Entonces voy a escribir primero el 7.600. Dice que de centímetro cúbico a litro. De centímetro cúbico a litro. Entonces va para la izquierda. Entonces vamos a dividir. Como es división, ya les dije que aquí abajo me le pongan el 1000. Cuando sea división, eliminemos 0. Observen aquí, puedo quitar un 0 arriba y un 0 abajo. Puedo quitar un 0 arriba y un 0 abajo. ¿Qué me quedó al final? Ya no puedo seguir quitando más 0. Entonces me quedó 76 sobre 10. Pero aquí está fácil. ¿Qué van a hacer? Como abajo quedó un 10, es decir, quedó un 0 más, quedó un 0, entonces cuenten una posición al 76 y luego ubican la coma. Entonces, ¿qué quedó al final? Me va a quedar 7,6. Entonces me va a quedar en 7,6 y ya me queda en litros. Observen lo que dice ahí, repito. Primero taché 0 arriba, 0 abajo, 0 arriba, 0 abajo. Me quedó una división de 76 entre 10. Entonces, ¿qué hago? Como el 10 tiene un 0, entonces cuento una posición y después de esa posición agrego la coma. Entonces me va a quedar en 7,6 litros. Entonces, eso es en cuanto a las conversiones sencillas. Ya ahora vamos a pasar a los problemas. Vamos a iniciar primero con esto. Vamos a leerlo primero. Dice, un recipiente
con capacidad de 140.000 litros está repleto con agua. Se introduce un objeto que tiene un volumen de 5 metros cúbicos. ¿Cuántos litros de agua salieron del recipiente al introducir el objeto? Entonces, primero les voy a hacer un pequeño dibujito para que entiendan un poco qué quiere decir el problema. Supongamos que el recipiente tenga esta forma. Vamos a suponer que tiene la forma de un prisma. Supongamos de que este es el recipiente, un recipiente que tiene forma de un prisma rectangular. Ese es el recipiente. Ese recipiente, según el problema, dice que está repleto con agua, es decir, está lleno de agua. Un recipiente que está lleno de agua. Ya sabemos que la capacidad del recipiente es de 140.000 litros. Luego dice, se introduce un objeto que tiene un volumen de 5 metros cúbicos, es decir, viene allí, introduce un objeto. Vamos a suponer de que este sería el objeto, se introdució el objeto, se introduce el objeto y dice que ese objeto tiene un volumen de 5 metros cúbicos. Aquí vamos a aplicar el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que si en este caso yo tengo esto repleto de agua, al introducir un objeto, entonces lógicamente se va a derramar agua, va a salir agua. Y el principio de Arquímedes dice que el volumen que entra es igual al volumen que sale. Entonces, ¿qué me quiere dar a entender eso? Que si yo introducí este objeto dentro del recipiente, entonces lo que va a salir de agua, lo ocupó el objeto que entró, es decir, lo que se alojó adentro. Entonces, primero, miremos qué nos está preguntando. Dice, ¿cuántos litros de agua salieron? Nos está preguntando litros. Entonces, el problema nos da dos datos. Nos da la capacidad del recipiente, entonces lo voy a escribir aquí, la capacidad del recipiente, la capacidad del recipiente es de 140.000 litros, 140.000 litros. Ese es uno de los datos que nos da. El otro dato que nos da es el volumen del objeto que se introduce. Entonces, nos está dando el volumen. Está dando el volumen del objeto que se introduce. ¿Cuánto es ese volumen? 5 metros cúbicos. Ese volumen es de 5 metros cúbicos. Me está preguntando que cuántos litros de agua salieron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto yo ya lo tengo en litros, ya lo tengo a como yo lo quiero, pero esto no lo tengo en litros, es decir, no puedo restar esto porque las unidades no están iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como me pregunta litro, entonces necesito pasar estos 5 metros cúbicos, los necesito convertir a litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que aplicamos aquí anteriormente. Vamos a transformar entonces los 5, que son los metros cúbicos, dice que vamos a transformar de metro cúbico a litro. Entonces, observemos aquí, de metro cúbico a litro, va para allá, la conversión va para la derecha, vamos a multiplicar entonces por 1000. Entonces, 5 por 1000, 5 por 1 es 5, le agrego los 3 ceros y me va a quedar entonces en 5000 litros. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el recipiente estaba lleno con 140.000 litros. Cuando se introdujo el objeto, ¿cuánto salió afuera
Es decir, cuánto es lo que salió fuera del recipiente. Entonces, lo que salió fueron 5.000 litros. Y si se fijan, lo que está preguntando es que cuántos litros de agua salieron fuera del recipiente. Entonces, en este caso, lo que salió del recipiente fueron los 5.000 litros. Esa es la respuesta. Entonces, lo podemos plantear que salieron en este caso 5.000 litros de agua. Salieron 5.000 litros de agua. Entonces, ahí ya obtengo mi respuesta. Entonces, ya vieron que el problema está bastante sencillo, lo único del análisis, ¿no? Que al introducir el objeto, entonces lo que salió de agua es igual al volumen que entró. Entonces, por eso, al transformar los 5 metros cúbicos, que es el volumen del objeto, que pasamos a litros, entonces eso equivale a lo que salió. En este caso son los 5.000 litros. Y eso es todo en el primer ejemplo de este problema. Pasemos al segundo. En el segundo ejemplo dice, en un recipiente de 80 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho, se depositó agua hasta que llegara a una altura de 8 centímetros. ¿Cuántos litros de agua se depositaron? Entonces, igual, voy a hacer el dibujito. Dice que es un recipiente que tiene largo y ancho, entonces me da la sensación de que se trata de un prisma rectangular. Entonces puedo hacer el prisma. Vuelvo a hacer el prisma rectangular. Ahí tengo mi recipiente. Dice que el recipiente tiene 80 centímetros de largo. Entonces aquí el largo tiene 80 centímetros y dice que de ancho tiene 50. Entonces la parte del ancho son 50 centímetros, largo y ancho. Luego dice que se depositó agua hasta que llegara a una altura de 8 centímetros. Entonces se depositó agua. Se depositó agua en el recipiente a una altura de 8 centímetros. Es decir, hasta ahí se depositó agua. El recipiente no está lleno, sino que está hasta una altura de 8 centímetros. Entonces lo que me pide es que cuántos litros se depositaron. Entonces, si se fijan, ya tengo mis tres dimensiones. Tengo el largo, tengo el ancho y tengo la altura. Entonces, recordando el volumen de un prisma, acuérdense que para encontrar el volumen de un prisma rectangular, que ya lo vimos en el tema anterior, ¿qué es lo que hacíamos? Multiplicábamos las tres dimensiones que tiene, que era A por B por C. Entonces, eso mismo vamos a hacer aquí. Vamos a multiplicar las tres dimensiones, los tres valores que están aquí. Vamos a multiplicar entonces 80 por 50 por 8. Estoy multiplicando las tres dimensiones, lo que me está dando en el problema. Ahora, aquí el orden no importa. Si alguien puede poner el 8 primero, después el 50, después el 80, ahí siempre les va a dar lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, aquí vamos a multiplicar. Multiplico así sin tomar en cuenta los ceros. Digo, 8 por 5 es 40 y 40 por 8 serían 320. 320. Repito aquí. Multiplico 8 por 5 es 40. Y 40 por 8 me da a 320. Ahora, ¿qué pasa? Que estos dos ceros de aquí los tengo que agregar aquí. Entonces, agrego los dos ceros y me da a 32.000. Voy a apartar un poquito. 32.000. Acuérdense que estamos trabajando, tengan cuidado, estamos trabajando en centímetros, entonces centímetros cúbicos. Entonces, hasta el momento tengo encontrado el volumen del agua.
pero no me pregunta volumen, me pregunta cuántos litros, me pregunta capacidad, Entonces, si yo quiero saber la capacidad en litros que hay de agua ahí, entonces, acuérdense que el volumen es de 32.000 centímetros cúbicos. Entonces, escribo primero el 32.000. Vamos a hacer la conversión. Dice que vamos a convertir de centímetros cúbicos a litros. Entonces, fijémonos aquí, de centímetros cúbicos a litros. ¿Qué vamos a utilizar? La división. Entonces, vamos a dividirlo entre ¿cuánto? Siempre entre lo que está aquí, que son los 1000. Entonces, parece que cuando es división lo ponemos así para que se vea más fácil. Entonces, aquí eliminamos 0. 0 de arriba con 0 de abajo se elimina, 0 de arriba con el 0 de abajo se elimina, 0 de arriba con el 0 de abajo se elimina. Nos queda entonces 32 entre 1 y eso nos da a 32 y ya la capacidad nos queda en litros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está de agua ahí son 32 litros. ¿Ya? Y eso es todo el problema. Bien, vamos con el tercer y último problema. Dice, ¿cuántos litros caben en un tanque de forma cilíndrica si el radio de la base es de 2 metros y cuya altura es de 5 metros? Entonces, primero les voy a hacer siempre el dibujo. Dice que ahora el cuerpo es cilíndrico, es decir, que es un cilindro. Entonces, hacemos el cilindro. Dice que ese cilindro tiene el radio de la base, es de 2 metros. Entonces, la base puede estar o arriba o puede estar abajo. Entonces, me está diciendo de que el radio vale 2 metros. Ese es el radio. Y me está dando que la altura del cilindro es de 5 metros. Esa es la altura del cilindro. Me está preguntando que cuántos litros, es decir, me está preguntando la capacidad en litros. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Parecido al anterior. Primero le vamos a calcular volumen y cuando ya tengamos volumen, luego convertimos a capacidad. Entonces, volumen. Recordemos la fórmula del cilindro. La fórmula del cilindro es I por radio al cuadrado por altura. Esa es la fórmula del cilindro para encontrar el volumen. Voy a comenzar a sustituir. Entonces, volumen va a ser igual. ¿Cuánto vale pi? Ya sabemos que vale 3,14. Eso vale pi, que no cambia. Multiplicado por el radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 2 metros. Entonces, vale 2 y acuérdense que está al cuadrado. No se le olvide. Multiplicado por la altura es 5. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora necesito saber cuánto es 2 al cuadrado. Ya sabemos que, eso ya lo hicimos en ejercicios anteriores, 2 al cuadrado es como que yo tenga 2 por 2 es 4. Es decir, que el 2 que está abajo, que es la base, se multiplica en el mismo 2 veces. 2 por 2, 4. Si fuera un 3, 3 por 3, 9. Si fuera un 4, 4 por 4, 16. Entonces ahora, ¿qué me va a quedar? Me queda entonces que el volumen va a ser igual. Entonces aquí sería 3,14, estoy bajándolo de arriba, por, ya no va a ir 2 al cuadrado, sino que va a ir en 4, por 4, y bajo el 5. Entonces que ahora hay que hacer esas multiplicaciones. Vamos a multiplicar 3,14 por 4 y luego por 5. Entonces la hacemos aparte. 3,14 por 4. Inicio con el 4. 4 por 4 es 16, se iba 1. 4 por 1 es 4.
más una que iba es 5 y 4 por 3 es 12. Como hay dos posiciones después de la coma, cuento las dos posiciones y ubico la coma. Entonces 3,14 por 4 me da 12,56. Ahora este 12,56 lo voy a multiplicar por 5. Lo voy a hacer aquí mismo. 12,56 por 5. Entonces 5 por 6, 30. 0 van 3. 5 por 5, 25. Más 3, 28. 8 y van 2. 5 por 2 es 10, más 2 sería 12, va 1. 5 por 1, 5, más 1 que iba es 6. Entonces, nuevamente hay dos posiciones decimales, se cuentan las dos posiciones y se ubica la coma. Entonces, el volumen de ese cilindro es de 62,8. 62,80 y acuérdense que son metros, entonces metros cúbicos. Ese es el volumen del cilindro, pero nos está preguntando cuántos litros, es decir, que nos está preguntando capacidad. Nos está preguntando la capacidad, entonces vamos a convertir los 62,80 metros cúbicos a litros. Entonces escribo el 62,80. Acuérdense que está en metro cúbico. De metro cúbico lo vamos a pasar a litro. Entonces observemos aquí, de metro cúbico a litro. Viene hacia la derecha. Vamos a multiplicar. Multiplicamos por 1000, porque el 1000, acuérdense que siempre es la cantidad en que está ahí una conversión. Ahora observen aquí, en esa multiplicación no puedo hacer lo mismo que hice aquí, que multipliqué 48 por 1 y me dio 48. Aquí no puedo hacer esto mismo. ¿Por qué? Porque aquí el número es natural, aquí el número es decimal. Entonces, ¿qué pasa cuando el número aquí es decimal? Entonces lo que se hace es que la coma decimal va a correr hacia la derecha. ¿Cuántas veces voy a correr la coma a la derecha? La voy a correr 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque el 1000 tiene 3 ceros. Entonces, fíjense bien cómo voy a correr la coma 3 veces hacia la derecha. Entonces, si aquí está la coma, entonces digo 1, 2, 3. Ahí hice los 3 movimientos. Aquí está la coma, 1, 2, 3. Es decir, que la coma me quedó aquí al hacer el movimiento. Me quedó un espacio, ese espacio se rellena con un 0. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Mi respuesta va a ser 62.800. 62.800. Acuérdense que la coma se trasladó de aquí, se trasladó 3 veces hasta llegar aquí. Se agregó un 0 por el espacio. Es decir, que la coma quedó al final. Y cuando la coma queda al final, el número se convierte en natural. No es necesario poner la coma. Entonces, la capacidad de este cilindro es de 62.800 y ya sabemos de qué son litros. Entonces, ahí tienen pues, la temática de la conversión entre las medidas de volumen y capacidad. Los ejercicios y problemas propuestos en la guía son parecidos a esto. Así que el video ya saben que lo pueden ver las veces que ustedes quieran y espero siempre el cumplimiento y nos vemos la próxima semana. Gracias.